Corregido, estamos en la conferencia número 3 que se llama la oración de rendición. Esta serie de conferencias en la que estamos ahorita es una serie que se llama Conectándote con Dios. Y el objetivo de esta serie de conferencias es ayudarte a ti a que te puedas conectar con Dios, ¿ok? Si tú ya tienes una relación con Dios, ya lo aceptaste como el Señor y Salvador de tu vida, ¿ok? El objetivo de esta serie es que tú te reconectes todavía mejor con Dios. Y algo que ya aprendimos es, aun cuando tú ya tienes una relación con Dios, es súper fácil desconectarte y alejarte de Dios. Y a lo mejor algunos de nosotros hoy nos sentimos desconectados de Dios y nos sentimos fríos, nos sentimos distantes, sentimos, ¿verdad?, que no sé, ni siquiera nos dan ganas de adorar a Dios, de cantarle, ni de leer la Biblia, ni de pasar tiempo con Él en oración. Ok, si tú no tienes, por ejemplo, ganas de escuchar una conferencia como la de hoy, eso lo más probable es que estés desconectándote o estés desconectado de Dios. Si tú todavía no tienes una relación con Dios, pues justamente lo que vamos a hacer primero que todo es, te vamos a ayudar a que tú comiences una relación con Dios para que tú puedas tener una conexión con Él. Pero ese es el objetivo, ayudarte a que tú mejores tu conexión con Dios, para que te reconectes con Dios. Y esta es la tercera conferencia, como les decía, y eso quiere decir que nosotros ya hemos tenido 2 conferencias previas. Si tú no escuchaste las 2 primeras conferencias, realmente te animo, mucho te animo a que escuches las conferencias que te perdiste. Están en nuestro canal de YouTube, que es Centro Bíblico SLP, y sirve que cuando te metes, te suscribes al canal y le das like y activas también las notificaciones para que cada vez que subamos una conferencia nueva puedas tú recibir la notificación de que hay nuevo material disponible para ti. En la primera conferencia voy a hacer un resumen muy breve de lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos acerca de la necesidad que todos nosotros tenemos de estar conectados espiritualmente. Todos lo tenemos, esta necesidad. Todos los seres humanos fuimos diseñados por Dios para tener una conexión con Él, para tener una conexión espiritual. Y en la primera conferencia nosotros aprendimos lo que significa tener una conexión espiritual. Si tú no estuviste, lo puedes anotar porque te lo voy a decir ahora. ¿Qué significa estar conectado espiritualmente? Significan básicamente 4 cosas. Primero, es como estar, como ser parte de un edificio, como estar construido dentro de un edificio. Es como si nosotros fuéramos, por ejemplo, una cabrilla, ¿sí? O un pedazo del techo, o como un pedazo del muro. Es decir, formamos parte de una estructura mucho más grande que es un edificio. También aprendimos que estar conectado espiritualmente es como estar unido a un cuerpo, ¿sí? Es como un miembro del cuerpo, un ojo, una oreja, una pierna, un dedo que está conectado al cuerpo, y que al estar conectado al cuerpo está vivo, ¿sí? Tiene vida. También vimos que estar conectado espiritualmente es como estar unido a la vid, ¿sí? ¿Qué es la vid? Es un arbolito, es un árbol que da ¿qué? Uvas, ¿ok? Y nosotros aprendimos que la única manera en la que nosotros podemos ser fructíferos, podemos ser productivos, es cuando nosotros estamos conectados, las ramas están conectadas al árbol de la vid. También nosotros aprendimos que estar conectado espiritualmente es como nacer en una familia, ¿ok? Y es donde nosotros podemos experimentar el amor al haber sido adoptados o al haber nacido dentro de una familia. Eso lo aprendimos en la conferencia número 1 y aprendimos la necesidad que tenemos de estar conectados. En la conferencia pasada, la conferencia número 2, que se llamó la oración de conexión, nosotros comenzamos a estudiar el Padre Nuestro, ¿sí? ¿El qué? El Padre Nuestro, ¿ok? ¿Qué es el Padre Nuestro? Es una oración, un modelo, un ejemplo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y por consecuencia también a
nosotros, ¿ok? Jesús no nos enseñó a rezar, nos enseñó a orar. Por lo tanto, esa oración no es un rezo, es decir, no es algo que Jesús quería que nosotros repitiéramos siempre lo mismo cada vez que nos encontráramos con Él, sino que más bien era una oración de ejemplo. Es decir, cuando nosotros oremos tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Padre Nuestro para hacer oraciones similares de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos el Padre Nuestro y sabemos por qué se llama el Padre Nuestro. ¿Por qué se llamará el Padre Nuestro? Porque inicia así: Padre Nuestro, ¿ok? Y lo que aprendimos la semana pasada fue la primera frase que dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso sí se lo saben bien de memoria, ¿verdad que sí? Sí, a ver, vamos a decirlo juntos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, y nos enfocamos precisamente en la parte inicial donde nosotros fuimos enseñados por Jesús para dirigir nuestras oraciones. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? Eso es algo muy importante que todos debemos de saber. Nuestras oraciones, según lo enseñó Jesús, están dirigidas única y exclusivamente al Padre, ¿ok? No están dirigidas al Hijo, no están dirigidas al Espíritu Santo, no están dirigidas tampoco ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Lucas, ni a Juan, no están dirigidas a María, no están dirigidas a San Juditas, ¿verdad? ¿A quién más? Hoy a San Antonio de Cabeza, bueno, a todos esos, ¿verdad? A los que hoy todo el mundo, ¿verdad? Le pide favores, le pide cosas. No. Jesús fue claro, sus oraciones están dirigidas al Padre, ¿ok? Y nosotros también aprendimos que nuestras oraciones están dirigidas al Padre y siempre son hechas en el nombre de Paco de Lara, no, en el nombre de Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no fuera por Jesús, si no fuera por el hecho de que Él es nuestro Señor y Salvador, tú y yo no podríamos hablar con papá, no podríamos hablar con el Padre, no podríamos dirigirnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros no tenemos ningún mérito, no somos dignos, no tenemos ningún derecho para hablar con Dios, no tenemos. Pero Jesús, como nuestro Salvador, nos da el derecho, nos comparte de sus méritos, de tal manera que yo me puedo dirigir al Padre no con mis credenciales, sino con las de Jesús, ¿ok? Por eso siempre que ores, dirige tu oración al Padre, y siempre que ores, asegúrate de decir que vienes en el nombre de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y quién te ayuda a orar? ¿Quién te ayuda a orar? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí está la Trinidad. Siempre cuando nosotros oramos está participando la Trinidad. Nuestra oración está dirigida al Padre, siempre es en el nombre de Jesús, y el que nos ayuda a orar es el Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que estás orando y nomás no te puedes concentrar, ¿sí? No te puedes enfocar en la oración. Tú puedes decirle al Padre: Padre, te pido que tu Espíritu Santo me ayude a enfocarme, a concentrarme en mi oración. ¿Y sabes qué? Él realmente lo va a hacer, y Él te va a ayudar, y Él te va a dirigir. Dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros no sabemos ni qué decirle a Dios, pero el Espíritu Santo es el que pone las palabras para que nosotros podamos dirigirnos al Padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, algo que también aprendimos la semana pasada es que el hecho de que Jesús nos haya enseñado a dirigirnos a Dios como nuestro Padre fue una enseñanza extraordinariamente revolucionaria, ¿sí? Fue una enseñanza, como dijo Mary Poppins, supercalifragilística espialidosa, o sea, fue algo extraordinario, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta ese momento casi nadie se dirigía a Dios como el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre significa que nosotros reconocemos que tenemos una relación con Dios, una relación más allá de que Él sea Dios y que nosotros seamos sus criaturas. Es una relación en la que nosotros estamos reconociendo justamente que tenemos una relación tan cercana con Dios, tan íntima con Dios, que nos podemos dirigir a Él como nuestro Padre, y por lo tanto nosotros nos reconocemos como sus hijos, ¿ok? Ahora, nosotros también aprendimos la semana pasada: ¿son todos los seres humanos hijos de Dios según la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No?
La Biblia dice que no. Para ser hijo de Dios hay que atravesar por un proceso de adopción. Y el proceso de adopción es posible cuando tú y yo le decimos a Dios que queremos que Él sea nuestro Salvador y que Él sea el Señor, el amo, el director, el patrón de nuestra vida. Entonces es que llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, si no todos los seres humanos son hijos de Dios, entonces ¿qué son? Criaturas de Dios. Somos criaturas, todos los seres humanos, los 8,000 millones de seres humanos que hay sobre el planeta Tierra, somos criaturas de Dios. Pero solo aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. ¿Sí? Ok, y nosotros aprendimos la semana pasada que el hecho de que Jesús nos haya enseñado a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, también establece una nueva relación con Él, en la que nosotros podemos conocerlo de una manera muy diferente a lo que antes era conocido. Por ejemplo, nosotros aprendimos que Dios es un Padre afectuoso, un Padre cuidadoso, un Padre detallista, un Padre que está al pendiente de nosotros, un Padre en el que podemos confiar. También aprendimos, no sé si lo estás anotando por si no viniste la semana pasada, ¿verdad? Porque estoy diciendo lo que dijimos la semana pasada. Perdón que voy muy rápido, pero es que hoy tengo muchas cosas que decir. Pero primero, nosotros aprendimos que Dios es un Padre afectuoso. ¿Ok? Segundo lugar, aprendimos que es un Padre consistente. Consistente quiere decir que Él no cambia. ¿Sí? A Él no le podemos decir, a Él sí le podemos decir, nunca cambies. ¿Por qué? Porque nunca cambia. Él siempre es el mismo, siempre es fiel, siempre es amoroso, siempre es bueno. ¿Ok? Él no anda cambiando de opinión como nosotros sí cambiamos de opinión todo el tiempo. Decimos una cosa y luego decimos otra diferente. Eso somos nosotros, pero Dios no. También aprendimos que Dios es un Padre cercano a nosotros. Ajá. Y eso es muy importante, porque si tú tuviste un padre ausente, o tuviste un padre emocionalmente ausente, o tuviste un padre, ¿verdad?, que sencillamente o murió o no estuvo, ¿verdad?, lo más probable es de que tú tiendas a pensar que Dios es un Dios súper lejano, ¿verdad? Y que Dios está, no sé, vive allá en el planeta a donde da la vuelta el aire, pero lejísimos de nosotros, y que Él está lejos, lejos de nosotros. Nosotros aprendimos, gracias a que Él es nuestro Padre, que Él está cerca de nosotros, tan cerca que Él nunca está demasiado ocupado para ocuparse de nosotros. Él nunca, ¿verdad?, está demasiado ocupado para nosotros. Le encanta satisfacer nuestras necesidades, comprende y sana nuestras heridas. Y la última cosa que aprendimos de Dios como papá es que Él es un Dios competente. Es un Padre competente. Es decir, de todos los padres que hay, Él es el único que tiene todas las competencias. Él es el único que está perfectamente capacitado para ser un buen padre. Mientras nosotros somos padres imperfectos, Él es un Padre que tiene todos los recursos, que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría, que es completamente amoroso. Todo eso aprendimos en las 2 semanas anteriores, ¿sí? Insisto, si tú te perdiste estas conferencias, ya están en YouTube, en el canal del Centro Bíblico, para que las veas, ¿ok? Y te va a ayudar a fortalecer tu relación con Dios. Hoy vamos a hablar de otra parte del Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículo 10, y que dice, ¿verdad? Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego, ¿en el cielo? No, en la tierra como en el cielo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver el versículo, ¿ok? Ahora, esta parte del Padre Nuestro, ¿sí?, la vamos a denominar, la vamos a llamar la oración de rendición. ¿La oración de qué? De rendición, ¿ok? Ahora, y tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros hoy vivimos vidas bastante estresadas. A ver, levanta la mano los que han experimentado estrés esta semana. Yo sí experimenté muchísimo estrés esta semana, ¿ok? Nosotros cada vez nos acostumbramos más a vivir estresados, ¿sí? Y de hecho un poco el mensaje, bueno, no un poco, sino bastante, un poco el mensaje de las series, el mensaje, ¿verdad?, de lo que vemos en las redes sociales,
Un poco es que si tú no vives estresado, entonces quiere decir que tu vida es poco importante. Porque según, ¿verdad?, el discurso predominante hoy es, si tú vives estresado, seguramente es porque tu vida es muy ocupada, seguramente estás ocupado en cosas importantes y por lo tanto tu vida es muy importante. Y eso nos está llevando a que nosotros, consciente o inconscientemente, llenemos nuestras agendas de cosas por hacer, ¿sí? Y nos despertamos muy temprano en la mañana, estamos llenos de actividades todo el día hasta terminar muy tarde en la noche para dormir muy poquito, comer más o menos cuando se puede, ¿ok? Y eso nos está llevando no solamente a sentirnos estresados, sino que también hoy nos está llevando a un estilo de vida muy poco saludable. El estrés afecta negativamente tu salud física, ¿sí? Provoca colitis, gastritis, problemas del corazón, provoca problemas, ¿verdad?, de dolores de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿ok? Si te lleva a no poder dormir, ¿ok? Y el no dormir te provoca también que empecemos a tener sobrepeso, a que tengamos obesidad, y eso trae como consecuencia, ¿verdad?, problemas de diabetes, problemas de salud. O sea, no es nada saludable, ¿ok? No es nada saludable para nuestro cuerpo, pero tampoco es nada saludable para nuestra mente, porque una mente estresada es una mente que tiene ansiedad, es una mente que está preocupada, es una mente, ¿verdad?, distraída, ¿ok? Entonces, nosotros no fuimos diseñados para vivir en estrés y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos vidas llenas de estrés y nos estresan chorro de cosas: las finanzas, la relación matrimonial, la vida de los hijos, el trabajo, la escuela, las vacaciones, ¿verdad? Es el colmo, porque ahora hasta en las vacaciones nos sentimos estresados por las mismas vacaciones. Ahora, ¿de dónde sale nuestro estrés? ¿Por qué hoy vivimos vidas tan estresadas? ¿Por qué hoy tenemos tantos problemas de estrés? Vamos a ver. Primeramente, me gustaría enseñarles cuáles son los generadores de estrés. Vamos a hablar de 3 cosas que nos generan estrés. Anótenlas, por favor, ahí en su boletín, en sus notas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos genera estrés? Vamos a ver cuál es la primera cosa que nos genera estrés. Primeramente, circunstancias que están fuera de nuestro control. Anótalo. Eso es lo primero. Circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿A poco hay cosas que están fuera de nuestro control en nuestra vida? Sí, claro, muchas. ¿Cómo cuál? A ver, díganme ejemplos de cosas que están fuera de nuestro control. ¿Mandé? Que no hay internet, ¿verdad? No se puede trabajar, no se puede estudiar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme, ¿qué otras cosas están fuera de nuestro control? ¿Cómo? El tráfico de la carretera 57, ¿verdad? Más a las horas de salida y de entrada, ¿ok? Que es un verdadero caos, ¿verdad? Un verdadero caos vial. Pero no nada más la 57, ¿verdad? Ya prácticamente hasta el periférico, ¿verdad? Ya no se llama periférico, se llama Circuito Potosí, disculpen. Ok, el periférico, el centro, o sea, prácticamente a donde vayas, ¿verdad? El tráfico puede estar desquiciado. Y así podemos hablar de muchas cosas. Las finanzas pueden estar fuera de nuestro control, las crisis económicas, ¿verdad? La pérdida del trabajo, enfermedades que vienen a nuestra vida, ¿ok? Enfermedades que no estábamos esperando y que de pronto surgen, la pérdida de un familiar, el fallecimiento, ¿verdad?, de un familiar, necesidades especiales que surjan en nuestros hijos, que cierran la escuela donde estaban nuestros hijos. O sea, son cosas que están fuera de nuestro control. ¿Te has fijado que la mayoría de las circunstancias de nuestra vida están fuera de nuestro control? Y son generadoras de estrés. ¿Por qué? Porque no las podemos controlar. Son circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Ok? Entonces, es muy fácil que nosotros nos estresemos. La segunda, gente que nomás no coopera
Ese es otro generador de estrés. Gente que nomás no coopera. ¿Cómo que no coopera? Pues no coopera conmigo. ¿Por qué no cooperan conmigo? Pues porque no hacen lo que yo quiero que hagan. Porque no son como yo quiero que sean. Porque no responden como yo espero que respondan. ¿Ok? Ahora, hay especialmente personas que no se apegan al programa y al plan que yo tengo en mi vida, ¿ok? Y que son personas difíciles, que son personas que están incluso, las catalogamos como está loco, está loca, ¿verdad? Y que puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, puede ser el jefe, puede ser el compañero de trabajo, puede ser un miembro de la iglesia, ¿verdad? No se vean unos a otros, por favor, pero puede ser cualquier persona. Son personas, ¿verdad?, que tratamos bien, personas a las que tratamos de agradar y que aún así son malagradecidos, están siempre enojados, ¿verdad? Son exigentes, son quejumbrosos, difíciles de complacer. Hay gente en nuestra vida que es gente difícil, que para nosotros nos resultan personas que están fuera de control y que nos causan todo tipo de estrés en nuestra vida. ¿Ok? Si tú no reconoces a alguien así en tu vida, entonces eres tú que les causas estrés a otros. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, otra. Sí identifican a alguien así. Digo, pero yo sí logro identificar a gente así. Ok, otra. Dolor inexplicable. ¿Sí? Cosas que tú no esperas y que sencillamente vienen a tu vida y que causan mucho dolor y que tú dices, a ver, si estoy diezmando, si estoy yendo a la iglesia, ¿sí? Hasta abrí mi grupo de conexión como tanto me insiste el pastor, ¿sí? Estoy haciendo las cosas bien y me viene esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Sí? ¿Por qué no le pasa a la gente mala? Si yo estoy tratando de vivir bien, de hacer las cosas bien, de agradar a Dios, ¿por qué a mí? Es un poco, ¿verdad? Como lo que le pasó a Job. O sea, la Biblia dice que Job era una persona perfecta, una persona muy buena, una persona íntegra, una persona que adoraba a Dios. ¿Y cómo le fue? Como en feria. Perdió todo, perdió hasta a sus hijos. Y solo se quedó con su esposa que incluso lo malaconsejaba y le decía cosas, ¿verdad?, que no eran correctas. Entonces, a veces también estamos en esa situación de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué todo me pasa a mí? Es como una tras otra, como decimos, ¿verdad? Llueve sobre mojado, decimos, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, ¿cuándo se va a acabar esto? Es una situación tras otra que nos provoca dolor. Ahora, estas tres situaciones, estas tres cosas, las circunstancias fuera de control, la gente que nomás no coopera, el dolor inexplicable, son generadores de estrés en nuestra vida. ¿Cuál es la solución para manejar el estrés que producen estas tres cosas en nuestra vida? La rendición. Rendirnos. ¿Ok? Todos ustedes entienden lo que significa rendirnos. Por ejemplo, en una guerra, ¿ok? En una guerra hay ganadores y hay perdedores. Los que pierden son aquellos que dicen, me rindo, y sacan una banderita blanca, ¿sí? Y dicen, ok, y firman un acuerdo de rendición en el que el país que se rinde está dispuesto a cumplir con las condiciones que le impone el que le ganó. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ha pasado en la multitud de guerras que ha habido, en la que incluso México se ha rendido. ¿Sí sabían eso? México ha perdido guerras, perdió la guerra contra Estados Unidos y por eso México tuvo que ceder una gran parte de su territorio a los Estados Unidos, ¿verdad? Si no hubiera sucedido así, nosotros seríamos en México, seríamos dueños de California, de Oregon, de Nevada, de Nuevo México, de Colorado y de toda esa, de Texas. Todo eso sería México, pero como México perdió la guerra, entonces se tuvo que rendir. Ok, nosotros si queremos vivir libres de estrés, también tenemos que rendirnos. Y rendirnos también en una guerra. Ahorita les voy a explicar la guerra, el conflicto en el que todos nosotros estamos
metidos. ¿Ok? Ahora, ¿dónde aprendemos lo que significa rendirnos? En el Padre Nuestro. ¿Sí? En esta frase que dice, vamos a verla, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10, vamos a leer de la Reina Valera 1960, de esa versión, que dice de la manera siguiente. Vamos a leer todos fuerte porque vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: venga tu reino, hágase, no los oigo, vamos a leer otra vez, vamos a leer fuerte. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, después de enseñarles que pueden dirigirse a Dios como su Padre y que podemos nosotros adorar al Padre, cuando dice santificado sea tu nombre, también nos enseñó que algo que tenemos que hacer en nuestra vida y decírselo a Dios es rendirnos ante Él. Tener un acto, una declaración de rendición ante Él. Y por eso Él incluyó en la oración del Padre Nuestro esta frase que dice: venga tu reino, ¿sí? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora te voy a pedir que subrayes ahí en ese versículo, subraya tu reino, venga tu reino, ¿ok? Según Jesús, lo que nos enseñó, hay un reino. ¿Ese reino de quién es? Del Padre. Dios tiene un reino, ¿ok? Y todo reino tiene un rey. ¿Quién es el rey de ese reino? El Padre. Dios es el rey. Y lo que Jesús nos enseñó a orar es que venga el reino de Dios, que venga el reino donde Él es rey, ¿ok? Que venga a nuestra vida, ¿ok? Y esto significa, como lo dijo Jesús, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como si es hecha en el cielo, ¿sí? Y ahí está hablando de una rendición de parte de nosotros hacia Dios. Ahora, déjame explicarte un poco acerca del reino de Dios. Ok, el reino de Dios, este reino que Dios tiene, ¿dónde está? ¿Dónde existe? ¿De qué partido político es? ¿Es de izquierda o es de derecha o es del centro? ¿Tiene algún vínculo con algún partido político en México? No, que Dios nos libre, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que no es el reino de Dios, porque Jesús habló mucho del reino de su Padre, del reino de Dios, ¿sí? Y incluso dijo muchas cosas. Por ejemplo, una cosa maravillosa que dijo es: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso vamos a hacer el campamento de verano, porque el mejor lugar donde tus hijos pueden estar en estas vacaciones es en ¿qué club deportivo? No, en la iglesia, ¿verdad? Para que aprendan el reino de Dios, para que aprendan a vivir para el reino de Dios, ¿ok? Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado, que cada vez el reino de Dios estaba más y más cerca, porque estaba hablando acerca de la venida, la primera venida del Mesías, la primera venida de Cristo, la primera venida de Jesús. Y Jesús también habló de esto y nos enseñó a pedir a Dios que su reino venga, a pedir que su reino sea establecido, ¿sí? Yo no sé tú, pero yo estoy harto de los políticos y estoy harto de los partidos políticos, estoy harto de los gobiernos. ¿Por qué? Porque nomás no dan ninguno, ¿ok? Por eso nosotros debemos de orar: venga tu reino, que Él venga y que Él reine, que Él gobierne en nuestra vida. Ahora déjame decirte tres cosas que no son el reino de Dios, que no son el reino de los cielos. No, ahí no hay, no están tus notas, así que si encuentras ahí un lugar, anótalo, ¿sí? Lo que no es el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? No es un ente político, ¿ok? No es un ente político. De hecho, Jesús, cuando estaba siendo enjuiciado, justo antes de ser crucificado, cuando Él estaba siendo enjuiciado, le preguntaron: a ver, tú dices que eres el rey de los judíos, a ver, ¿cuál es tu reino? Y Jesús contestó, anota la cita, Juan 18:36, contestó lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 35. Pilato respondió: ¿tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió: mi reino no pertenece
a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos, pero de hecho mi reino no es de aquí. Entonces, el reino de Dios, el reino de Jesús no es un ente político, no es un estado aquí en la tierra, ¿ok? No es de aquí. Segundo lugar, no es puro discurso o puro rollo intelectual, como algunos dicen el día de hoy. No, es que el reino de Dios, ¿verdad? Es una serie de palabras bonitas y de mensajes, ¿sí? Como muchos, hay políticos, a mí hasta me enoja hasta cierto punto, ¿verdad? Que algunos políticos hablan mucho, ¿verdad? De que ellos respetan la Biblia y que respetan a Jesús y hasta dicen que son cristianos. Pero bien que votan por el aborto y votan por la ideología de género y todo lo que la Biblia dice que no está correcto. Sí, que por cierto, hago un paréntesis, sí, a ver si no me multa el INE, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros, cuando vengan las elecciones, nos informemos bien, ¿verdad? De quiénes son los candidatos para que votemos sabiamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Bueno, pero el reino de Dios no es un partido político, no es un ente político, no es puro discurso, no es puro, no puro discurso ni puro teorías, ¿verdad? O ideas intelectuales. Otra, número 3, no son rituales religiosos. ¿Sí? El reino de Dios no son rituales religiosos, no es una religión. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es algo material, el reino de Dios es algo espiritual, de origen espiritual. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, Dios está sentado en su trono, así dice la Biblia. Jesús está en este momento sentado a la derecha del Padre, ¿ok? Y Él va a volver. ¿Sí sabían que va a volver? Porque esto es muy importante. ¿Y saben qué? Él va a volver muy pronto, cada vez más pronto, cada vez se acerca más el día en que Él va a volver. ¿Y para qué va a volver? Va a volver por nosotros, va a volver por su iglesia, va a volver para llevarnos a Él y nos vamos a encontrar, como dice la Biblia, con Él en las nubes. Esto ya va a pasar pronto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Y la Biblia enseña que Jesús está entonces al lado del Padre y que el Padre está sentado en su trono y Él es el Rey de reyes. Él está en su reino. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien. Pero Jesús dijo, venga tu reino. ¿De qué estaba hablando? Nos enseña a pedir que Jesús vuelva pronto y que Él venga con su reino. Y también nos enseñó algo muy importante acerca de su reino. Su reino no está aquí en la tierra, ¿sí? Físicamente, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque donde quiera que es hecha la voluntad de Dios en la tierra, ahí está el reino de Dios presente. ¿Sí? A ver, déjatelo, te lo digo de otra manera. A ver, aquí en la tierra, nosotros vivimos aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿la voluntad de Dios es hecha? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que niños sean, como ahora está en la película de El Sonido de la Libertad, que va a ser estrenada el 31 de agosto aquí en México, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios que niños sean traficados para fines sexuales? No, claro que no. ¿Es la voluntad de Dios que perdón, se me va el avión, que la razón de muerte entre mujeres en México, la razón número 1 de muertes en México, sea por hambre, por desnutrición? No, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que haya tanto crimen, que haya tanta inseguridad. Es la voluntad de Dios que haya políticos que lo único que están haciendo es gobernantes que están tomando decisiones como si fueran berrinches, ¿verdad? Como si fueran decisiones que seguramente solo traen un beneficio personal, y la respuesta es no. Y es algo que tú y yo debemos de saber. Aquí en esta tierra la voluntad de Dios se cumple poco.
Las únicas excepciones del cumplimiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra es cuando tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios en la tierra. Escucha, cada vez que tú haces la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, el reino de Dios viene a esta tierra. De otra manera no hay reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien quién es el que gobierna, quién es el Dios de este mundo, el gobernante de este mundo. ¿Quién es? Satanás. ¿Ok? Entonces, aquí en la tierra, más bien lo que se hace es la voluntad de Satanás. Pero cada vez que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, entonces el reino de Dios viene aquí a la tierra. ¿Ok? Y eso es justamente lo que significa rendirnos. Rendirnos significa que yo tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios en mi vida y de que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Eso es lo que significa rendirnos. ¿Ok? Eso es precisamente lo que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Ahora vamos a profundizar en eso. ¿Ok? ¿Qué significa rendirnos? ¿Qué significa rendirnos a Jesús? Vamos a ver 4 cosas que significan rendirnos a Jesús. Número 1, anótala ahí, escríbela ahí en tus notas. Rendirse a Jesús significa, primero, soltar el control. Soltar el control. ¿Te acuerdas que te dije que nosotros también estamos en una lucha, en una guerra constante, en una batalla constante? Pues aquí va a salir esa batalla, aquí va a salir esa guerra. ¿Por qué? Porque rendirnos a Jesús significa que yo conscientemente, voluntariamente decido soltar el control de mi vida y dejar que Él controle mi vida. Ahora, esto es algo que nosotros constantemente nosotros hemos sido educados, hemos sido entrenados, hemos sido adoctrinados para que nosotros tomemos el control de nuestra vida. ¿Sí? Y que a nosotros nos han dicho como es tu vida, haz lo que quieras con ella. ¿Sí? Nos dicen, es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te antoje. ¿Sí? Tú te mereces esto y aquello. ¿Ok? Haz lo que tú quieras, hazlo a tu manera. ¿Ok? El viernes que enseñé sobre la ideología de género, una de las cosas que les mostré es que los documentos oficiales claramente dicen, ¿verdad? Que las personas tienen el derecho para identificar su género a partir de cómo cada quien se autoperciba o se sienta. ¿Ok? A mi manera. ¿Ok? Quiero que las cosas sean a mi manera. Nos han enseñado y cada vez nos enseñan más a que nosotros debemos de tomar el control de nuestra vida. Ok, cada vez que yo tomo el control de mi vida, ok, estoy jugando, estoy actuando a ser Dios. ¿Sí? Y eso es una lucha constante que tenemos nosotros. ¿Quién controla mi vida? ¿La controlo yo o la controla Dios? Cuando yo la controlo, entonces yo estoy tomando el lugar que solo Dios debería de tener en mi vida, porque el control de mi vida lo debería de tener Él. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice en Salmos 46:10. Fíjense lo que dice la Biblia. Vamos a verlo rápidamente, vamos a leerlo juntos. Dice así: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. ¿Cuál es la instrucción de parte de Dios para nosotros? Ríndete. ¿Sí? Ríndete. ¿Y qué significa rendirse? Ahí lo dice. Reconoce que tú no eres Dios. Reconoce que solo Dios es Dios. Ahora, la nueva era nos enseña constantemente que nosotros somos los hacedores de nuestro propio destino y que por lo tanto nosotros somos Dios. Hay un escritor potosino que tiene un libro famosillo que se llama así justamente, Yo soy Dios, en el que él dice, ¿verdad? Yo decido todo acerca de mi vida. Nada más que el problema es de que ese libro ignora que la mayoría de las circunstancias de mi vida están fuera de mi control y no las puedo yo controlar. Y cuando yo trato de controlar lo incontrolable, lo único que produce es estrés en mi vida, produce preocupación, produce ansiedad en mi vida. Pero este versículo es muy claro. Nos dice a nosotros, ustedes ríndanse.
Por eso hablamos de la oración de rendición. Reconozcan que yo soy Dios. En el momento en que yo reconozco que yo no soy Dios y que Dios sí es Dios, entonces todo empieza a cambiar para mi vida. Todo empieza a ser diferente en mi vida. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros tratamos de controlar las situaciones que están fuera de nuestro control, nosotros caemos en cualquiera de estos dos extremos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos extremos? Fíjense bien. Una, ¿se acuerdan que ya platicamos aquí acerca de que cuando, por ejemplo, yo tuve un papá poco confiable, una mamá poco confiable, eso me lleva, ¿verdad?, a desarrollar mucha inseguridad en mi vida? Y cuando yo soy muy inseguro, entonces me vuelvo una persona sumamente controladora, ¿ok? Bueno, si tú eres una persona muy controladora, que incluso, ¿verdad?, hoy se habla de comportamientos obsesivos compulsivos, ¿verdad?, que tienen que ver con esta idea de tener el control de todo, ¿ok? Cuando yo me encuentro, si soy una persona sumamente controladora y yo me encuentro con situaciones que están fuera de mi control, la persona controladora, ¿qué hace para enfrentar las situaciones fuera de control? Ejerce todavía más control, se vuelve todavía más controladora, y eso produce mucha frustración, porque trata de arreglar, de lidiar con su inseguridad mediante la aplicación de más y más control. Pero como son situaciones fuera de control, viene mucha frustración y mucho estrés a la vida de esa persona. ¿Ok? El otro extremo es cuando uno no es realmente controlador, ¿sí? Entonces uno se va al otro extremo y es, no, las cosas están fuera de mi control, y entonces lo que hago es, me refugio, me escondo en una cueva, ¿verdad? Me escondo de tal manera que pienso, voy a dejar que todo pase, voy a dejar que todo ocurra, y yo ni voy a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Me desligo completamente del asunto, ¿verdad? Hay que se hagan bolas, a ver qué pasa, ¿sí? Y son dos extremos a los que nosotros podemos caer. El asunto es que generalmente en un matrimonio hay una persona que es sumamente controladora y otra que está en el otro extremo, de decir, no, háganse bolas, ¿verdad? Yo mejor me huyo, ¿verdad? Yo me desligo completamente de la situación. Y son, ¿verdad?, como los dos extremos a los que nosotros caemos, ¿verdad? Uno, controlar más, y otro es escaparme, ¿verdad? Sentir lástima, huir, victimizarme, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos lleva a no resolver el conflicto de raíz. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto que tengo con Dios, la guerra que tengo con Dios, en la que Él es el único competente para controlar mi vida, pero yo constantemente lo que quiero hacer es controlar mi vida. Y entonces estamos como luchando por quién toma el volante, estamos luchando por quién toma el timón, porque yo quiero llevar el timón y no se lo quiero soltar a Dios. Y eso nos lleva a una lucha. Y la lucha, como les decía desde el principio, produce mucho estrés. Ahora, a ver, si yo me pongo a pelear con Dios, ¿quién va a perder? Yo voy a perder, ¿sí? No hay manera en la que tú le puedas ganar a Dios. No hay manera. Solo una persona le ha ganado a Dios en una batalla. ¿Quién? Jacob. Es el único, ¿sí? Y por eso Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no vas a llamarte Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y la nación de los judíos se llama así, Israel. ¿Qué quiere decir Israel? El que lucha con Dios, el que pelea con Dios, ¿sí? Bueno, no le ganó, más bien quedaron empates, ¿verdad? Porque quedaron exactamente empates, y Dios tuvo que dislocarle la cadera, ¿verdad? Y quedaron empates, ¿ok? Pero si tú y yo seguimos luchando por quién tiene el control de tu vida, voy a perder. ¿Por qué? Porque no hay manera en la que yo le pueda ganar a Dios. Por eso, ¿verdad?, un escritor, ¿verdad?, cristiano del siglo pasado, Reinhold Niebuhr, escribió lo que hoy se conoce como la oración de la serenidad, ¿ok? Seguramente tú la conoces porque los alcohólicos anónimos la dicen muy seguido,
la oración de la serenidad. ¿Ok? Hasta hay cuadritos que venden, ¿verdad?, para la casa con la oración de la serenidad. El asunto es que la mayor parte de la gente que conoce la oración de la serenidad solo conoce las 3 primeras frases de la oración de la serenidad y no conoce lo que dice toda la oración de la serenidad que escribió, ¿verdad?, este predicador Reinhold Niebuhr. ¿Ok? Vamos a leerla juntos. Yo se las he puesto completa para que ustedes vean qué es lo que dice esta oración de la serenidad. Vamos a leerlo juntos. Ahí la tienen en sus notas. Dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Hasta ahí la dicen, ¿verdad? Los grupos, ¿verdad?, de apoyo, ¿verdad?, a las adicciones, hasta ahí lo dicen, pero ahí no se acaba. Fíjate lo que dice ahora, lo que dice después. Dice: viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando, como lo hizo Jesús, este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien o operen para bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Esa es la oración completa. ¿Y de qué habla? Pues justamente de un acto de rendición completo a Dios, en la que nosotros reconocemos que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno, ¿verdad?, de imperfección, y que nosotros reconocemos que aún toda esta imperfección, todas estas adversidades me pueden llevar a experimentar paz en mi vida. Es decir, aún en medio de la guerra, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la dificultad, yo puedo desarrollar paz en mi vida, ¿ok? Pero la clave es que yo me rinda a Jesús, que yo entregue mi vida a Él, que me entregue y que acepte hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y eso implica que yo deje de controlar mi propia vida y que deje de actuar como Dios, tratando de controlar cosas que yo ni puedo controlar, cosas que están fuera de mi control. Que yo trate de controlar a las personas a mi alrededor, si ni siquiera a veces tengo control de mí mismo. ¿Sí se identifican con lo que estoy diciendo? Muchas veces no tenemos control de nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo, si ni siquiera me puedo controlar a mí, intentar controlar a otros? Hay gente que incluso trata de controlar a Dios y dice: ah, no, que Dios me haga esto, que Dios me cumpla. Ok, eso es cuando nosotros nos hacemos dioses y tomamos el control de nuestra vida. El asunto es, según esta oración de la serenidad, que cuando yo no asumo la voluntad de Dios en mi vida, eso me va a hacer infeliz, me va a provocar, me va a llevar una vida miserable. Ni siquiera voy a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque voy a estar tratando de controlar, voy a estar tratando de tener el control de todas las cosas. Voy a seguir a jugar a ser Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 6. Es un versículo buenísimo este. Dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Acuérdate que la Biblia, muchas veces la palabra muerte es sinónimo de destrucción. ¿Sí? En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es: cuando yo controlo mi vida, cuando yo asumo el mando de mi vida, cuando yo tomo el volante, el timón de mi vida, el resultado es desastre. Y no solamente desastre para mí y para para los que están a mi alrededor. Afecto a los demás, y no solamente afecto a los demás, afecto hasta el hábitat donde yo vivo. ¿Sí? Dicen los científicos, ¿verdad?, que estamos a 5 años de tomar acciones reales para revertir un daño ya irreparable en el planeta. Bueno, es porque nosotros somos, ¿verdad?,
muy tercos y queremos controlar todo y decidir sobre todo, y nuestras decisiones traen como consecuencia, como dice este versículo, la muerte, la destrucción, el desastre. Pero la Biblia dice también, pero el que deja que el Espíritu controle su mente, ¿qué tendrá? Vida y paz. Subraya eso. El que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Nota que la palabra espíritu está con mayúsculas y por lo tanto, ¿a qué espíritu se está refiriendo? Al espíritu de Dios. En otras palabras, el que deja que Dios controle su mente tendrá vida y paz. ¿Y por qué este versículo habla de la mente y no de las acciones? Porque acuérdate lo que nosotros ya hemos aprendido muchas veces aquí. Lo que tú piensas se traduce en lo que tú sientes, y lo que tú sientes se traduce en tus acciones, tu comportamiento, tu conducta. ¿Sí? Es como si bajara mente, sentimientos, acciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe de estar en control primero? La mente. Ahora, aquí este versículo habla de dos controles, o sea, dos personas que pueden controlar tu mente. ¿Tú o Dios? ¿Y qué consecuencias tiene cuando Dios la controla y cuando tú la controlas? Déjame preguntarte directamente a ti: ¿quién quieres que controle tu vida? ¿Quién? ¿Quién quieres? Ahora, la otra pregunta: ¿quién la va a controlar? Porque en la práctica es una decisión diaria que yo tomo todos los días, en la que yo en mi vida diaria le digo a Dios: tú toma el control, yo no puedo con esto, y le dejo el control de mi vida. Número 2, ok, ¿qué más significa rendirnos a Jesús? Primero, soltar el control. Número 2, aprender a tener contentamiento. Aprender a tener, ¿qué cosa? Contentamiento. Aprender a tener contentamiento. ¿Cuáles son las maneras equivocadas de hacerle frente a las situaciones incontrolables de nuestra vida? ¿Cuáles son algunas maneras enfermas, equivocadas, erróneas? Bueno, una es a través de la preocupación, ¿ok? Y nos preocupamos. ¿Alguno de ustedes le ha servido preocuparse para resolver un problema? No, lo único que te hace es perder el sueño, perder el apetito, sentirte mal, etcétera, etcétera. Otra manera equivocada es, pues me lleno de resentimiento. Ay, pero ¿por qué a mí me pasa todo mal? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Dios permita que esto venga a mi vida? Otra es la culpa, otra es la lástima, otra es el miedo. La mejor manera de hacerle frente a las cosas imperfectas que están fuera de nuestro control en nuestra vida es, no sé si lo quieras anotar, mediante la aceptación. Aceptándolo. Pues sí, aquí las cosas están mal, aquí todo es injusto, aquí todo es imperfecto, aquí las cosas no salen bien, aquí la voluntad de Dios no es hecha. Ahora, todos ustedes recuerdan de un personaje de la Biblia que se llamaba Pablo. ¿Sí? A ver, levanten la mano los que más o menos se acuerdan de Pablo. ¿Sí? Ok, Pablo es quizá uno de los más grandes predicadores que han existido. Él fundó un chorro de iglesias, ¿verdad? En Europa, en Asia Menor, después de que tuvo un encuentro con Jesús. Él antes se dedicaba a perseguir a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, pero después de que tiene un encuentro con Jesús, Dios lo llama a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, y él se dedica a predicar y levanta iglesias por aquí, por allá, en Tesalónica, Corinto, en Roma, en muchos lugares. Pero él termina encarcelado en Roma. ¿Sí sabían esa historia, verdad? ¿Por qué? Porque como él era ciudadano romano, ¿okay? Él apeló, ¿sí? Ser juzgado por el mismísimo emperador romano por una serie de acusaciones falsas que le hicieron, y entonces terminó en Roma encarcelado, en arraigo domiciliario, ¿ok? Y ahí siempre había un guardia que estaba junto con él para que no se fuera a escapar, para que no se fuera a ir, ¿ok? Él había perdido su privacidad, estaba en un lugar muy incómodo, ¿ok? La estaba pasando realmente mal. Y él ni siquiera sabía si iba, qué iba a pasar con él, si lo iban a matar, si lo iban a declarar inocente, no sabía, la estaba pasando mal. Muchos de sus amigos
lo habían abandonado. Es más, hasta dentro de las iglesias habían surgido críticos que lo estaban criticando. Sí, gente que él mismo había llevado a la salvación. O sea, la estaba pasando mal. Y fíjense lo que él escribe mientras la estaba pasando mal. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13. Dice de la manera siguiente: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Te voy a pedir que subrayes esa frase: he aprendido a estar contento. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sigo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Subraya esa frase también. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sigo leyendo. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Subraya lo último que dice ahí. Me da ¿las qué? Las fuerzas. A ver, ahí hay dos frases que se repiten en este versículo y que las dice Pablo insistentemente. ¿Cuáles son? Empieza con he aprendido. ¿Sí? Él dice, he aprendido primero a estar contento con lo que tengo, sea mucho, sea poco, ¿sí? Sea con un banquete espléndido o sea, ¿verdad?, con unos taquitos, ¿verdad? O con sobras, ¿ok? He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien. ¿Qué había aprendido Pablo? ¿Qué es lo que dice que había aprendido? Había aprendido a estar contento en cualquier situación. A eso le llamamos el contentamiento. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. Conformismo es cuando uno asume una actitud indiferente y dice, lo que sea. No. Contento es que tú eres feliz y logras disfrutar lo mucho o lo poco que tengas. Ajá. Y que el hecho de que no tengas, eso no te roba la felicidad. El hecho de que tengas mucho tampoco es lo que te genera felicidad. ¿Ok? El contentamiento es cuando tú puedes estar contento, agradecido, tengas mucho o tengas poco, estés pasándola bien o la estés pasando mal. Acuérdense, él estaba en prisión mientras escribía esto. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención de este versículo es que él dice que esto es algo que se aprende. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Nosotros que estamos en una cultura, ¿verdad?, en una sociedad, ¿nosotros aprendemos en esta cultura contentamiento? No. Nosotros aprendemos ideologías, como lo explicaba el viernes, ¿verdad?, que son ideas falsas que se aceptan mayoritariamente y en la que, por ejemplo, hay una ideología que es la ideología del materialismo. ¿Y qué dice el materialismo? Tú solamente podrás ser feliz en la medida en que tengas mucho dinero, muchas posesiones, muchas casas, muchos coches, ese teléfono, esa ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿En qué está basada la felicidad hoy en día? En el dinero, en las posesiones. Hoy se nos enseña que la felicidad está en las posiciones. ¿Qué posiciones? Posiciones sociales, posiciones de poder. Hoy se nos enseña que la felicidad está basada en las posesiones, en las posiciones y también en las pasiones. ¿Sí? Es decir, en aquello que nos produce placer. Y hoy se nos dice, si se siente bien, debe ser bueno, porque se siente bien. ¿Ok? Todas esas son falsas, son ideas falsas. No es cierto, la felicidad no está allí. Hay estudios científicos que demuestran que no es así. ¿Verdad? Yo ya les he mencionado muchas veces a este psicólogo Martín Seligman, gracias. Martín Seligman, quien ha hecho muchos estudios científicos justamente acerca de este tema. Y él lo que ha encontrado es que esto que dice la cultura no es verdad, es falso. La felicidad no está en nada de eso.
¿ok? Pero sí está en lo que dice la Biblia, en el contentamiento. Y nosotros tenemos que desaprender esas ideologías, aprender esas mentiras, esos engaños, y aprender que la verdadera felicidad no está en todo eso, sino que podemos aprender a estar felices con lo mucho o lo poco que tengamos. Pero eso viene solamente cuando nosotros aprendemos contentamiento. Y por eso les pedí que subrayaran la última parte de este versículo, porque la única manera en la que nosotros podemos aprender contentamiento es cuando Dios nos ayuda y nos da las fuerzas para hacerlo. Por eso dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso necesito tener contentamiento. ¿Tú disfrutas lo mucho o lo poco que tienes? Si no, necesitas aprender a tener contentamiento, ¿sí? Y necesitas desarrollar gratitud por lo mucho o lo poco que tengas. ¿Cómo sé que no tengo contentamiento? No tengo contentamiento cuando me la paso quejándome de todo, cuando me la paso exigiendo, ¿verdad?, a todos y de todo. Entonces no tengo contentamiento. Cuando yo, ¿verdad?, me siento infeliz y siento envidia por los demás, no tengo contentamiento. Cuando yo experimento codicia en mi vida, ¿verdad?, y estoy piense y piense que solo voy a ser feliz en la medida en que logre tener esto o aquello, entonces quiere decir que no tengo contentamiento. Ahora, muchas de las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida no tienen una explicación para nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene que explicarnos todo lo que Él haga? Hay gente que piensa así, ¿sí? Hay gente que así piensa, ¿sí? Gente que tiene tanto orgullo y tanta soberbia en su corazón que dice, Dios me debe a mí una explicación de lo que hizo. No, Dios no nos debe explicaciones de nada, porque Él es Dios y nosotros no. ¿Se dan cuenta cuál es el problema cuando yo asumo el papel de Dios? Puedo incluso llegar a decir cosas como, Dios me debe una explicación. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Entonces, explícate tú solo, ¿verdad? Si tanto te crees tú que eres Dios, ¿sí? Pero, o sea, incluso llegamos a pensar que nosotros tenemos más autoridad que Él. Ahora, déjame decirte algo más acerca de las explicaciones. Primero, Dios no nos debe una explicación de nada, ¿ok? Dios sí nos explica muchas cosas en la Biblia, pero Él no nos debe ninguna explicación. Pero ¿sabes qué? Las explicaciones también nos sirven de mucho. A ver, si por ejemplo, vamos a suponer, alguien tiene un accidente, lo atropella, ok, viene la ambulancia, vienen los paramédicos, ok, ¿qué es lo que esa persona atropellada necesita en ese momento? ¿Una explicación científica y médica de lo que le pasó? ¿O necesita que lo atiendan y que le ayuden a arreglar el problema? ¿Qué necesita? Es lo que necesita: ayuda, alivio, ¿ok? No dice, deme una explicación científica de lo que me acaba de ocurrir y del procedimiento que usted me va a hacer. Claro que no. Bueno, nosotros lo que necesitamos en medio del dolor que viene a nuestra vida y de las situaciones incontrolables es que Dios nos dé fuerza, como dice el versículo, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé alivio, que Dios nos consuele, que nos ayude a lidiar con nuestro dolor, no que nos dé explicaciones teológicas de todo lo que hace. No. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo lo que necesito es la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué estás enojado tú con Dios? ¿Estás enojado con Dios? Mira, si tú estás enojado con Dios por algo que tú piensas que Él te hizo, está bien. Dios puede con tu enojo, ¿sí? No hay problema. Pero vamos a la raíz de eso, ok. ¿Por qué estás enojado con Dios? Yo conozco, por ejemplo, a personas que están enojadas con Dios y que no se acercan a Dios porque están enojadas con Él. Porque dicen, es que Dios me quitó a mi familiar, Dios me quitó a mi ser querido. Y están bien enojados. Ahora, puede ser que tú estés enojado con Dios por algo que tú crees que Él hizo contra ti. Insisto, no hay problema. Dios puede con eso. A lo mejor estás enojado con Dios, ¿verdad?, por cómo te hizo físicamente, o por los padres que te dio,
O porque en lugar de hacerte nacer en Estados Unidos, te hizo nacer en México. ¿Sí? Hay gente que está enojada. ¿Ok? Dios puede con ese enojo. Ahora, fíjate bien, hablando acerca del enojo, ustedes saben que yo trabajo en la universidad y que ahí con mis alumnos yo les hago exámenes. ¿Ok? Cuando yo les hago exámenes, les digo a los alumnos, a ver, usted se sienta aquí, 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 acá. No puede sacar sus notas, no puede sacar libros, no puede sacar nada de eso. Tiene que estar en silencio, no puede hablar con nadie. Tiene que estar callado. ¿Sí? Y empieza la prueba y todo está calladito. Y por ejemplo, hay algunos alumnos que me dicen, profe, ¿me puede decir si esta respuesta que puse está bien? No, hombre, te voy a andar diciendo, contéstala tú. Pon lo que tú creas que es correcto. Nada más dígame si está bien. No, guarde silencio. Tienen que estar en silencio. ¿Sí? Fíjate, en la prueba debe de haber silencio. Tanto de los que están siendo probados como el que está poniendo el examen, el que está poniendo la prueba. Mira lo que dice este versículo. Fíjate. Salmos 37:7 dice: confía callado en el Señor y espera con Él con paciencia. ¿Sí? Estás a prueba. Shh, silencio. Muchas veces en la prueba oras a Dios y sientes que Él no te contesta. En la prueba todos están callados. Pero ¿qué dice la Biblia? Tú en la prueba confía. Confía callado y espera en Él con paciencia. ¿Ok? Vamos al tercer punto. Ya casi vamos a terminar. ¿Ok? ¿Qué más significa rendirse a Jesús? Primero, suelto el control. Número 2, aprendo a tener contentamiento. Número 3, poner a un lado mis planes. Poner a un lado mis planes. ¿Te has fijado que nuestros planes cambian todo el tiempo? Todo el tiempo están cambiando. ¿Sí? Y decimos, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y a la hora de la hora todo cambia y todo sucede como no lo habíamos planificado. ¿Ok? Siempre pasa algo. ¿Ok? De hecho, es como lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Es como si tras un problema viene otro y viene otro y viene otro y nos llueve sobre mojado. Así es la vida humana. ¿Te has preguntado por qué siempre tenemos problemas? Déjame explicarte por qué, no sé si lo quieras anotar. ¿Por qué siempre tenemos problemas? Uno, porque nosotros somos expertos en tomar malas decisiones. Anótalo si quieres. ¿Sí? ¿Por qué siempre hay problemas en la vida? ¿Por qué? Uno, porque nosotros tomamos malas decisiones. ¿Tú has tomado malas decisiones? El orgulloso va a decir, no, claro que no, yo nunca me he equivocado. Pero la verdad es que eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque todos hemos tomado malas decisiones. La otra razón por la que siempre hay problemas en esta vida, en esta tierra, es porque Dios tiene un enemigo. ¿Sí? Se llama Satanás, el diablo, el cual ya fue vencido en la cruz y en la resurrección. ¿Sí? Y el cual va a ser destruido para siempre en el futuro. ¿Sí? Va a andar engañando, ¿verdad? Un tiempo, pero después va a ser eliminado por completo. ¿Ok? Pero a Satanás le gusta mucho, sobre todo, destruir a los que tienen una relación con Dios. O sea, trata de tentarnos, nos invita a hacer lo malo, nos invita a apartarnos de Dios y nos lleva a tomar muchas malas decisiones. Ahora, fíjate bien, ¿puedo yo culpar a Satanás de mis malas decisiones? No, porque las malas decisiones al final, él me invita a hacer el mal, pero el que hace el mal y el que decide hacerlo, soy yo. ¿Ok? Tercera razón por la que siempre tenemos problemas, pues porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Sí? Y eso ya lo platicamos y ya lo decía incluso, ¿verdad? Ese filósofo antiguo de Grecia, Platón, él decía eso, ¿verdad? Ante lo que le hicieron a su maestro Sócrates, que lo mataron para él injustamente, él desarrolló esta idea, esta noción de que nosotros aquí vivimos en un mundo malo, un mundo imperfecto, un mundo injusto, ¿verdad? Un mundo caído, ¿ok? Lo cual está en consonancia justamente con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien,
si yo tomo malas decisiones, si Satanás me está invitando todo el tiempo a hacer lo malo, si vivimos en un mundo malo, un mundo imperfecto, un mundo injusto, ¿qué es lo que necesito? Necesito estar conectado con otros creyentes para atravesar la tormenta. Necesito estar bien conectado con Dios y necesito estar bien conectado con otros hijos de Dios. ¿Por qué nos cuesta trabajo conectarnos con otros creyentes? Porque somos egoístas. Somos egocéntricos. ¿Sí? ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Sí? Todos. Nos gusta, ¿verdad? Todo para nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, nosotros dejemos a un lado todo egoísmo. ¿Y eso cómo se hace? Dando mi vida a los demás, dando mi tiempo a los demás, compartiendo mis recursos con los demás. ¿Sí? Fíjate lo que hace Dios. Dios dice, te voy a dar vida, te voy a dar tiempo, te voy a dar conocimientos, te voy a dar experiencias, te voy a dar recursos. Y esta es la prueba. ¿Te acuerdas de la prueba? ¿En qué consiste la prueba? Dios nos da muchas cosas a nosotros en nuestra vida. Y la prueba consiste en que Dios va a mirar qué es lo que tú y yo hacemos con todo lo que Dios nos ha dado. Y en la prueba está la opción A, está la opción B. ¿Cuál es la opción A? Uso todo solo para mi beneficio. ¿Sí? Esa es la respuesta equivocada. ¿Ok? La opción B es la opción buena, por eso es la B. ¿Sí? Porque es la opción correcta. ¿Ok? Debería ser la C, ¿verdad? Para que sea la correcta. Ok, la opción B es todo lo que Dios me ha dado, el conocimiento, experiencia, recursos, talentos, habilidades, todo lo utilizo para el beneficio de otros. La respuesta correcta es esa. Todo lo que Dios me ha dado no es solo para mi beneficio, es para el beneficio también de los demás. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama generosidad. ¿Cómo se llama? Generosidad, que es cuando yo utilizo todo lo que Dios me ha dado y lo utilizo, ¿verdad?, para la bendición de todas las demás personas, para bendecir a los demás. Mi vida se convierte en un canal a través del cual la bendición de Dios fluye a través de mi vida hacia todas las demás personas. Nosotros vivimos en un mundo sumamente egoísta que dice, todo lo que tienes, todo lo que hay es solo para ti. Úsalo solo para ti. Pero no es lo que Dios tiene para nuestra vida. Ve el siguiente versículo. Ya se me perdió el siguiente versículo. Ok, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. Casi todos nos sabemos Juan 3, 16, pero muy pocos nos sabemos Primera de Juan 3, 16, que dice lo siguiente: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Sí? La Biblia dice, la verdadera manifestación del amor es que Jesucristo entregó su vida no para sí mismo, sino para todos nosotros. Y luego fíjate lo que dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la medicina, el antídoto en contra del egoísmo y el egocentrismo. Yo entrego mi vida para el beneficio de los demás. Tu tiempo, tus finanzas, tus recursos, tu negocio, tu familia, todo lo que tienes lo utilizas no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Siguiente versículo, Romanos 6:13 dicen: no dejen que, vamos a leerlo juntos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, ¿qué? ¿En cambio qué? Entréguense completamente a Dios. Subraya eso, entréguense completamente a Dios. Ríndete por completo a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que, o sea, en otras palabras, la vida nueva que Dios te dio es para que ahora se le entregues a Dios, no es para que se la sigas entregando al pecado. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Siguiente versículo.
Bueno, pero antes de leer el siguiente versículo, déjame hacerte una pregunta importante. ¿Qué me va a pasar si yo hago a un lado mis propios planes y decido seguir los planes de Dios? ¿No me voy a sentir frustradísimo el resto de mi vida? Mira lo que dice el siguiente versículo. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa, una vida recta, una vida correcta, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Y subraya esto: y Él les dará todo lo que necesiten. Si yo trato de conseguir a través de mis propios planes todo lo que necesito, no los voy a conseguir. Si yo cedo al plan de Dios y dejo que el plan de Dios se haga una realidad en mi vida, Él me va a dar todo lo que necesite, aún cosas que ni siquiera sabía que necesitaba. Él las va a suplir para mí. Número 4 y último punto. ¿Qué más significa rendirle mi vida a Jesús? Número 4, dejarle a Dios el futuro. Déjale el futuro a Dios. A ver, pregunto, ¿puedes tú controlar el pasado? ¿Por qué no? Pues porque ya pasó. ¿Puedes tú controlar el futuro? Sí, porque soy vidente. Yo no entiendo cómo los videntes te preguntan, y dígame su número de tarjeta de crédito. Pues no, que es vidente. Debería de saber eso y el numerito de atrás de la tarjeta. ¿Sí? Porque eso no lo sabe. Qué chistosos, ¿no? Ok, le dejo a Dios el futuro. Dejo de estar tratando de controlar el futuro. ¿Sabes cómo se llama cuando yo trato de controlar el futuro que todavía ni llega? Se llama preocupación. Preocupación. Y la Biblia dice que no me ocupe desde ahora de lo que todavía no llega. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Confía en quién? ¿Qué dice este versículo? Confía en ti mismo. Hoy las películas de Disney dicen eso. Confía en ti. No, eso no es lo que dice Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo confiar ni en mí. ¿Okay? Confía en tus instintos. O como Obi-Wan Kenobi le dijo a Luke cuando está a punto de destruir la estrella de la muerte, ¿verdad? Confía en la fuerza, Luke. Confía en... No, tampoco. La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Fíjate lo que dice a continuación. No dependas de tu propio entendimiento. Pero es que yo soy súper entendido y súper sabio. No, la Biblia dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuál es el antídoto para no regarla y tomar decisiones incorrectas en el futuro? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Quién tendrá una mejor perspectiva de tu vida? ¿Tú o Dios? Pues Dios. Deja que Él te diga, es por aquí, es por acá. Deja que Él sea el navegador de tu vida, que te diga, es por aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos aquí quieren tener menos estrés en su vida? Levanten la mano. Yo sí quiero tener menos estrés. Es nuestra decisión si hay más o menos estrés en nuestra vida. Es una decisión que nosotros tomamos. ¿Sí? Si yo quiero confiar en mi propio entendimiento, voy a tener más estrés. Si yo confío en el Señor para que Él dirija mi futuro, voy a tener menos estrés. Mira lo que dice Salmos 37, 18 y 19. Dice, el Señor protege la vida de los íntegros. Él te va a proteger. Su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En tiempos difíciles. En épocas de hambre tendrán abundancia. Ahora déjame hacerte una pregunta ya casi para cerrar. ¿Qué áreas de tu vida no le has rendido a Dios? Porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo ya rendí mi trabajo a Dios. ¿Tu vida sexual? ¿Esa ya se la rendiste a Dios? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? ¿Tus hijos? ¿Tu carácter? ¿Tus relaciones con los demás? ¿Tu pecado secreto? ¿Tus adicciones?
¿Qué área de tu vida no le has rendido a Dios? Jesús dijo en Lucas 14:33, es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Si hay áreas de tu vida que todavía no estás dispuesto a rendirle a Dios, no puedes realmente ser un seguidor de Jesús. Mira, pelear contra Dios es sumamente desgastante y cansado. Es más, algunos de ustedes están ya muy cansados de estar todos los días luchando contra Dios por quién controla tu vida. ¿Sabías que hay beneficios de dejarle a Dios el control de tu vida? Mira el último versículo. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30 dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, no alcanzo a ver allá, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pregunto, ¿hay recompensa de rendir toda tu vida a Dios? ¿Hay recompensa de rendirle toda tu vida a Jesús? Sí, sí hay. ¿Cuál es el interés que Dios está dispuesto a pagarte cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Él? Dice 100 veces más. ¿Cuántos de ustedes han ido al banco y les han dicho, si usted deja aquí 1,000 pesos, al cabo de un año le vamos a dar 100,000? En tus sueños, ¿verdad? Porque estamos hablando de un interés del 10,000%. ¿Sí? ¿Hay alguien que hoy te ofrezca, verdad, una inversión en el que te dé un rendimiento del 10,000%? Pero Dios sí, Él dice que sí. Sí, es enorme. Ahora, mi pregunta es, ¿nos conviene darle todo a Dios con este rendimiento? La respuesta es sí. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en esta mañana, en esta tarde te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo a través de esta serie. Porque estamos aprendiendo lo bueno que es conectarnos contigo. Y hoy especialmente que hemos aprendido esta parte del Padre Nuestro que dice, venga tu reino. Y en la que hemos aprendido también, como dice el Padre Nuestro, a decirte, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, ayúdanos a todos los que estamos hoy aquí conectados o aquí en el auditorio, porque diariamente batallamos con quién va a tener el control de nuestra vida. Nosotros muchas veces queremos tener el control y batallamos con darte a ti el control, aun cuando nosotros sabemos bien que si nosotros controlamos nuestra propia vida, el resultado es desastre seguro. Y sabemos también, porque lo sabemos bien, los grandes beneficios de que tú tengas el control de nuestra vida. Ayúdanos a recordar todos los días los grandes beneficios que tú nos ofreces de que tú controles nuestra vida por completo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a renunciar a tener el control de nuestra propia vida. Ayúdanos a soltar el control. Ayúdanos a cada día aprender más y mejor a tener contentamiento en nuestra vida. Ayúdanos a poner a un lado nuestros planes. A veces pensamos, Señor, que nuestros planes son enormes, pero no nos damos cuenta cuán enormes en realidad son los planes que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos muy preocupones, muy controladores, muy ansiosos, muy obsesivos. Y Padre, nos la pasamos tratando de arreglar el futuro que ni siquiera ha llegado.
Señor, rendimos a ti cada área de nuestra vida. Toda nuestra vida la rendimos a ti. Aún aquellas áreas, Señor, que nos cuestan tanto trabajo, las rendimos por completo a ti, Señor. Oramos para que venga tu reino. Oramos, Padre, para que Jesús vuelva pronto, para que tú vengas por nosotros. Y que mientras esto sucede, Señor, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. No la nuestra, sino tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú nunca le has rendido tu vida a Jesús, entrégale tu vida ahora mismo. Reconócelo como el Señor y el Salvador de tu vida. Eso es lo que significa justamente que Él sea el Señor de tu vida. Es cuando tú le das el control completo de tu vida. Si tú nunca le has dicho estas palabras a Dios, díselas ahora. Yo te voy a guiar. Dile así: querido Dios, sé que he pecado contra ti. Por favor, perdóname. Te pido que me salves, que me rescates, y te pido que tomes el control de mi vida de ahora en adelante. Quiero pedirte que tú seas el Señor, el amo, el director de mi vida de ahora en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.